Buenas tardes, a 8 de agosto de 2024. Estoy en Cózar, en Ciudad Real, cerca de la provincia de Jaén, en Albacete, que está por aquella zona. Esta zona pues es como son los campos de Montiel, pero vamos, la pluviometría es aquí en La Mancha, la temperatura algo más fresquita en esta zona. Y lo que quiero enseñaros este olivar, la curiosidad que tiene es que está en un olivar centenario prácticamente todo picual. Esto que tenemos aquí es picual, como se puede ver. Y esta zona, pues digo, la pluviometría media puede ser unos 300 litros, 350 aproximadamente, pero que llevan unos años que no llegan. Este año no llega apenas a los 300 litros. Esta parte, dentro de que este año ha sido lluvioso Castilla-La Mancha, pero ha sido más bien cerca de Toledo. En esta parte que ya pega Albacete, igual que en el Levante, que ha sido pésimo, pues aquí ha sido regular. Y lo que quiero que veáis, como los olivares, o sea, los olivos, siendo picual, son centenarios y con una buena gestión están produciendo. Lo primero, por lo que estos olivares, siendo picual, que es una variedad muy sensible a la sequía, es viable el olivar es por el marco. Enfoca si quieres. Esto es 14 por 14 y está hablando con el dueño, que es el que graba, que antes no había viña aquí, porque hemos pensado que había viña. O sea, para trabajar aquí en La Mancha, lo primero que necesita es volúmenes de copa por hectárea bajo, sí o sí. Porque con 350 litros, en suelo bueno, vamos a tener un suelo calizo. Esto es en el geológico caliza del Plio Cuaternario. Sería este tipo de suelo, son suelos frescos, pues con un volumen de copa por hectárea bajo, pues puedes trabajar. Y luego la poda, aquí estuvo mi equipo, tuvieron mis muchachos de Córdoba, que estuvieron podando aquí. Pues la poda enfoca para cualquiera de ellos. Lo que se ha hecho es, como siempre, ajustar el volumen de copa por hectárea, que más o menos estaba correcto, aumentar la relación hoja-madera, optimizar la relación copa-raíz, aumentar la iluminación. Y esto puede ser con renovación o sin renovación directa, o sea, sin hacer corte de renovación. Vamos a meternos por dentro por gusto para ver lo que hicieron, que yo no lo sé porque no lo he visto antes de grabar. Nos fijamos, la verdad que cortes no tiene, o sea, cortes de vida como tal no tiene. ¿Veis? Aquí lo que está es estilo Jaén, los troncos muy deteriorados por dentro, pero vamos, que cortes de vida no tiene. Lo que se le hicieron es descope y limpieza, y veis cómo ha respondido. Cuando hay que hacer cortes se hacen, pero si no hay que hacer cortes de renovación pues no se hacen, y veis cómo ha respondido. Y ahora, por ejemplo, os voy a enseñar, colindante a esta parcela del mismo propietario, una parcela de intensiva un pie con un marco erróneo a un 7x7. Estos, por ejemplo, son colindantes, son 7x7. ¿Cuántos años tienen? 8, 7, 8 8 años. Y este año también están aguantando un poquito bien el verano, pero el año pasado ya lo pasaron mal. ¿Ves? De momento la aceituna pues tiene buen calibre. ¿Veis? Mira vaya, que ellos son los grandes, vamos, que es colindante, que esta parcela es linda. 7x7 en La Mancha, pues casi estamos en el tope de volumen de copa por hectárea, como están estos olivos. Ya más grandes que estos, cada año van a pasar el verano peor, y van a llegar a un momento en que sea prácticamente improductivo. Por eso, el marco no es una variable primaria, como un vídeo que yo puse el otro día. El marco es una variable secundaria. La variable primaria sería el volumen de copa por hectárea, que esa es la que determina la productividad, o sea, la variable que más determina la productividad de una finca. Y esto pues le saca brillo con la relación hoja-madera a la relación copa-raíz. Por eso que aquí en La Mancha, con 350 litros, aunque sea un suelo muy bueno en secano, árboles ya más grandes que estos, pues ya empiezan a producir cada vez menos. O sea, tienen unos años que la producción va creciendo, tocan techo y bajan. Esta producción es más alta y tocará techo más arriba si la poda, el manejo suelo, la nutrición se está haciendo bien. Esta finca de este muchacho que me graba, llevo con él 2 años, creo que son 2 o 3 con la nutrición. Todos los tratamientos basados en analítica foliar. Vengo en verano a visitar la finca y le diseño los tratamientos con abono simple. A la cuba de 3.000 litros, 100 kilos, 105 kilos de abono simple. Vale, y ahora por curiosidad os voy a mostrar el olivar de un vecino, que prácticamente es igual, vais a ver cómo no está igual. Ahora mismo estoy en una linde, simplemente, vamos, que se respetan todos los manejos, aquí no es cuestión de criticar. Se trata de ver que matices en el manejo se acaban notando. El olivar en su día sería el mismo. Este es el que lleva el señor que está grabando, que lo hemos talado nosotros este año, y los tratamientos y abonados llevan un par de años con servidor. Y estos son los de un vecino, el que sea. La poda local ya es pelar los centros y dejar todas las patas y brazos del mundo, que es la poda local, tratamiento y abonados los que sean. Manejo suelo, como vemos que está incluso más limpio, vamos, que ha ruleado y demás.
pero que los olivos vemos que no tienen la misma carga ni el mismo color. Pues en fin, simplemente nosotros, o sea, mi compañero y yo, que no somos una empresa, somos lo mismo y incidimos sobre todo en la poda y en la nutrición. Y con estas dos herramientas, por supuesto, asesoramos sobre el manejo suelo, pues como conseguimos que las fincas sean rentables. Este año pasado salieron a 40 y tantos kilos, no estos grandes, Sí. 40 y tantos kilos. Yo creo que tienen más este año, yo los veo más grandes, no sé, los veo con más kilos. Y se vibra, se está cogiendo el tronco. De hecho, el dueño me está diciendo que está pensando poner las patas arriba, pero cuando están viendo cómo responden, pues se le ha sacado, digamos, en el corredor de la muerte, se le ha dado unos años más de vida. Lo confirmo. Vamos ya, que ya va tiempo, ya siendo hora de ir al bar. Hasta luego.